Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un martes más a esta ventana que abrimos al campo y a la provincia. En este mes de enero vamos a arrancar haciendo balance del pasado 24 y quién mejor que con nosotros estén los principales representantes de las organizaciones agrarias aquí en Zamora. Les voy a presentar, aunque de sobra les conocen ya, el que está más lejos de mí es el responsable de Asaja, Antonio Medina, bienvenido. Buenos días a toda la gente. Le sigue Aurelio González desde la UPA, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Y el más cercano, Lorenzo Rivera desde la COAG, que entiendo que tenéis todos mucho que hacer, pero bueno, hay que hacer un hueco de vez en cuando también a venir a contar las principales reivindicaciones. Efectivamente, un saludo a todos, buenas tardes. Vamos a arrancar rápidamente, ya lo hemos hecho durante el mes de diciembre, que también lo habéis facilitado, pero lo primero es saber cuál es la sensación que tenéis cada uno de vosotros del cierre que ha tenido un 2024 que ha sido especialmente convulso, sobre todo en los primeros meses. Bueno, haciendo balance primero por sectores, yo creo que en ganadería se puede decir que es un sector, ha sido un año con unos precios razonables dentro de lo que cabe tanto en carne como en leche, bajada de costes también porque bajó el precio tanto de los cereales como de la paja y el forraje, un año para los ganaderos que yo creo que ha sido aceptable, ¿no? En agricultura no ha sido así porque aunque ha habido una buena producción, una producción con arreglo a la media de los últimos 10 años en cereales, en girasol, en colza, etcétera, pues sí que los precios no han acompañado y estamos en unos precios que no cubrimos costes y por lo tanto sí que en el sector cerealista, y por eso precisamente estamos haciendo las protestas en Unidad de Acción, lo llevamos haciendo estos últimos 3 meses del año 24, en reivindicación de que los precios cubran esos costes de producción, porque a poco más de 200 o 200 euros la tonelada el cereal ni tampoco el maíz cubre los costes de producción y por lo tanto es uno de los sectores que está más perjudicado ahora mismo. Después de las movilizaciones todos sabemos lo que pasó, se flexibilizó parte de los inconvenientes que teníamos y se simplificó la PAC y eso fue una cuestión importante que solucionó por lo menos lo más grave que teníamos a la hora de aplicar agronómicamente en las explotaciones esta PAC y demostró que la PAC del Pacto Verde, la PAC de la agricultura o el traslado de la granja a la mesa, creo que fue un error y fue totalmente inadmisible para la Unión Europea, para todos los agricultores, y así se ha trasladado porque de hecho se cambió todo esto que medioambientalmente era imposible de admitir y que en definitiva habrá que buscar a partir de ahora una nueva PAC que sea acorde y equilibrada con nuestro trabajo en el campo y a la vez que nos permita ser competitivos, ¿no? Creo que es algo que es lógico y que en todos los sectores se trabaja es ser sostenible, que es lo más importante que nosotros hemos exigido desde siempre a la hora de hacer políticas agrarias en la Unión Europea. Aurelio, en ese balance se han planteado cuestiones, se habla sobre todo de problemas internos y también de muchos problemas que vienen de fuera, sobre todo con los convenios con países terceros, que es otra de las reivindicaciones y otra de los puntos que os hizo salir a la calle. Sí, bueno, la verdad es que es verdad, en el año 2024 pues ha sido complejo, hubo muchas movilizaciones, luego se han ido flexibilizando normativas que eran de lógica, que se tenían que flexibilizar y volver a la anterior, ¿no? Que es lo que pedíamos todos. Se admitió eso, flexibilizar la normativa de la PAC, que era el principal motivo de aquellas movilizaciones. Luego, ahora ya ha salido, pues, ya en la última movilización que hicimos las 3 organizaciones, en base al tema de los cereales, ya metimos la reivindicación del tema de Mercosur, que es lo que preguntas,
Y bueno, Mercosur va a ser un tema, un caballo de batalla importante a lo largo de este año y yo creo que del que viene, porque ahora, bueno, yo creo que la presidenta von der Leyen ha ido deprisa y corriendo a firmar un acuerdo con Mercosur, porque bueno, sabíamos todos que Trump llegaba a la Casa Blanca y se van a volver a poner políticas arancelarias, hay que buscar aliados comerciales, ¿no? Por eso yo creo que ha ido deprisa y corriendo a firmarlo, pero dentro de lo que cabe deprisa y corriendo cuando llevan ya más de 20 años negociándose el Mercosur, porque lo de Mercosur se iba a firmar ya en el año 2019 y se paralizó ese acuerdo para meter Europa unas cláusulas por las cuales proteger el Amazonas, es decir, para que no siguieran deforestando en Brasil el Amazonas como lo estaban haciendo. Bien, se ha firmado ahora, veremos el recorrido, ahora se tiene que aprobar por el Parlamento Europeo, ahora se llevará unos meses de explicación de lo que contiene el acuerdo a cada país miembro, tendrá que aprobarse, si no se bloquea, hay 3 países ya para una minoría de bloqueo y solo hace falta que se sume Italia, por ejemplo, que ya sería un cuarto y se podría bloquear y bueno, veremos lo que da de sí, pero el acuerdo de Mercosur es importante no ya por las cantidades que vienen en el acuerdo ahora mismo pactadas, ¿no? Esas 191.000 toneladas de carne de vacuno ya están viniendo. Lo que pasa es que ahí lo que se hace es que se regula menos aranceles para esas toneladas y a partir del 6.º año, entonces a lo mejor ya sí que hay libre mercado. Entonces ya a lo mejor la duda que nos entra es, ¿seguirán siendo esas toneladas o ya puede venir la que les dé la gana? Ese es el peligro real, ese es el peligro y sobre todo tener en cuenta que a nosotros lo que nos preocupa es que los estados del Mercosur, cuando quieren vender aquí estos productos, no están favoreciendo a pequeños agricultores, pequeños ganaderos de esos países. Esos tienen sus mercados locales, provinciales y tal. Quien se está favoreciendo son las grandes extensiones, las multinacionales, con otro tipo de agricultura y ganadería. Y sobre todo con técnicas de cultivo que aquí en Europa están prohibidas hace 30 años o más, con el tema de las hormonas de crecimiento para la carne de vacuno, con los herbicidas que aquí están prohibidos, fungicidas, etcétera, etcétera. Y ese es el problema. Y eso es lo que hay que exigir ahora, si se aprueba al final el acuerdo. Cada país tendrá que defender qué parte viene para cada país, porque eso habrá que dividirlo. Si Alemania va a vender los coches a Mercosur, Alemania tendrá que tendrá que comprar más productos de Mercosur que España, ¿no? Y cada país tendrá que defender pues eso, que se cumplan las cláusulas espejo. Este ministro nos dice muchas cosas que luego no se cumplen, pero una de las cosas que prometió y que dijo es que iba a defender la aplicación de las cláusulas espejo, no ya solo con este de Mercosur, sino con todos los productos. Ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, a ver si es verdad que lo hace. Y para vosotros, ¿qué es lo más importante, aparte de lo que ha apuntado ya Aurelio? ¿Esas cláusulas espejo? Hombre, ahora lo que se nos viene encima, como bien está diciendo Aurelio, es Mercosur, o por lo menos es lo que tenemos ante ahí, pero lo fundamental son esas cláusulas espejo, pero no solo por Mercosur. Estamos pidiendo cláusulas espejos por todos los productos que están entrando de Ucrania. Están entrando sin aranceles, que las manifestaciones que ha habido también anteriormente este año han sido por ese motivo, las últimas que hemos hecho conjuntamente los 3, y resulta que están entrando, como decía, sin aranceles, pero no es eso lo que más hay que preocupar, es que no hay ningún control en los puertos, por decirlo así. Se están metiendo de zonas de Chernobyl producción de grano, cuando antes de la guerra no se estaba metiendo nada porque estaba mucho más controlado. En Ucrania se están utilizando productos transgénicos, aquí está prohibido, es decir, no hay control, por eso pedimos las cláusulas al espejo. Aparte de Mercosur, estamos pidiendo también con los tratados con Marruecos, aunque no influyen tanto en el sector cerealista, pero igual se han hecho acuerdos con Marruecos que al único que favorece es a Marruecos, está perjudicando todo lo que es toda la agricultura peninsular, la está perjudicando. Es más, se está utilizando la picardía de por el puerto de Arafat de Marruecos, se están metiendo muchos productos que vienen en este caso de Perú. Hace 2 días se ha denunciado productos que entraban contaminados, con productos que aquí no se pueden utilizar en la Comunidad Europea y están entrando por Marruecos. Los convenios tienen un problema. Es verdad que llevan un trámite largo, como estaba diciendo Aurelio, Mercosur lleva en este caso 20 años. Posiblemente a finales de este 25, si todo, digamos, sigue como quiere la señora von Leyen, adelante, digamos que se ratifique y se firmase. Y es cierto que hasta 5 o 6 años no vamos a ver ese pleno de lo que nos están metiendo, pero cuando se abre una puerta, que es a lo que te voy,
Cuando se abre una puerta de todos estos convenios que están firmando con Marruecos, con Nueva Zelanda, como se ha firmado, con Chile, que ya hay firmados acuerdos con Chile, el futuro Mercosur, o con Ucrania ahora todo lo que está por el tema de la guerra, dejas abiertas las puertas para que te entren por todos lados. Es un coladero. Y si no hay realmente en las fronteras de cada país miembro de la Comunidad Europea algo que los controle, vamos a tener problemas de lo que es de una calidad en la alimentación. De hecho, se ha denunciado hace unos días, en el puerto de Valencia, han entrado uvas de Argentina, me parece que era, no, de Brasil, perdón, de Brasil, que estaban contaminadas con productos que aquí no estaban. Y es verdad que se está haciendo una buena función por parte del gobierno en las fronteras de parar ciertos productos, pero hay que ir mucho más allá, porque aún así se siguen colando. En las grandes superficies, en los lineales, siguen entrando muchas materias que digamos, con productos que aquí están prohibidos, que nos están entrando. Es decir, aparte de que tengan que hacer controles en los puertos, también las comunidades deben de hacerlos, si no eso va a perjudicar. Por eso es fundamental las cláusulas espejo, y es fundamental que estamos viendo que hace aguas por todos los lados, cada día mucho más. Yo la critico en este programa y la voy a seguir criticando, me parece una tomadura, pero es la ley de la cadena alimentaria, no se cumple por ningún sitio. Ni el propio gobierno la está cumpliendo, con el dato que te voy a dar, que ya lo da más veces. Resulta que en el artículo 52, si no me equivoco, viene reflejado lo de la doble tarifa eléctrica. No se aplica hoy día la doble tarifa eléctrica, si eso solo depende del gobierno. Es decir, ya no depende de precios que nos pongan y que haya que intervenir el gobierno porque tenemos que cubrir los costes de producción, que como estaba diciendo antes Lorenzo, lo que más nos está influenciando hoy día, y se va a recalcar mucho, y este año va a ser eso, beneficio. Las explotaciones hoy día agrarias, aunque no os lo queréis creer, no tienen beneficio prácticamente. Para lo que tenemos invertido en maquinaria, en tractores, las horas que metemos, y hago un inciso, hoy día se habla, estos días ha salido la ministra de Trabajo diciendo que hay que reducir la reducción de jornada. En el campo cada día, y en la ganadería mucho más, se está trabajando cada día mucho más. Ya no podemos, a lo mejor no encontramos a gente para contratar, que son todos los problemas que hemos reivindicado este año y seguiremos reivindicando, el problema que tenemos laboral. Entonces al final se nos está haciendo una pelota en todo, estamos trabajando mucho más, estamos invirtiendo mucho más en tecnología, que nos están exigiendo, por decirlo de alguna manera, las autonomías y el gobierno que invertamos en tecnología, pero cada vez nos estamos viendo con problemas que digamos que esos costes al final no los estamos trayendo. Y hay una cosa importante también que quiero decir. Ahora ya se está hablando de la nueva PAC, se van filtrando por ahí noticias, y ya empezamos a hablar de que va a ser menos burocrática, pero lo que estamos viendo es que va a ser más burocrática. Y digo esto porque ¿cómo va a ser menos burocrática cuando se ha aprobado una ley de bienestar animal, una ley de bienestar de la naturaleza? Si sacas más leyes, al final vamos a tener que cumplir más requisitos. Es imposible cumplir todo lo que se nos está exigiendo. Vamos, nos hemos desbocado completamente. Has apuntado dos cosas, Antonio, esa ley de cadena alimentaria, que es una de las reivindicaciones históricas, y el problema que tenéis también para encontrar trabajadores en el campo. Los últimos datos en Castilla y León apuntan a que el 40% ya son trabajadores por cuenta ajena, y que de esos trabajadores más de la mitad proceden del extranjero. No sé cuál es el día a día en las explotaciones cuando se necesita gente, y sobre todo esa reivindicación que hacíais para esos, no sé si llamarlos fijos discontinuos, que pudieran ir en determinados momentos y que al final es complicado que puedan venir de terceros países por los requisitos que se les piden. Es un problema, sin duda, la mano de obra, no solo en el sector agrario, sino en general en hostelería, industria. Se está complicando cada vez más la cosa porque no encuentras gente suficiente para hacerlo, y en el campo y en la ganadería todavía mucho peor, porque si no es por los extranjeros, sean rumanos, marroquíes o búlgaros, generalmente son los que están llevando adelante las funciones de recolección de los productos, sea fruta, hortaliza, o también en las explotaciones ganaderas no se encuentra trabajadores. Ya no vamos a hablar de las horas, porque eso sería imposible de encajar una jornada laboral como pretenden ahora con el recorte, y difícilmente, sobre todo cuando son temporales que solo vienen a una recogida, ¿no? Vamos a ver cómo encajamos eso, porque no es cuestión de salario, de sueldo. Yo creo que el salario que se le está pagando ahora mismo, tanto en la ganadería como en el campo, son unos salarios aceptables, que los trabajadores no protestan de eso, pero no tenemos cantidad suficiente. Pero sí que hay que reconocer una cosa: en los últimos 20 años hemos perdido más de 200.000 activos en la agricultura aquí en España, 210.000, o sea, una media de 10.500 activos por año, que es una barbaridad, y que coincide además con la generación del baby boom, que es en la que
estamos por aquí todos, algunos, y que está coincidiendo ahora en un momento en el que van a ir desapareciendo muchos activos. Eso implica que hay menos gente para trabajar en el campo, el modelo de explotación cambia y estamos viendo cómo ha crecido la compraventa de fincas en los últimos 20 años, o con respecto al 19 un 20%, pero no son de agricultores, desgraciadamente son fondos especulativos, fondos de inversión, que están invirtiendo no solo en terreno horario útil para cultivos leñosos, o sea viñedo, pistacho, almendro o olivos, sino que también en ciertos sistemas productivos que van ya con todo, prácticamente ya contratos vendidos directamente a la gran distribución. Compran fincas grandes con garantía de agua y estamos hablando de más de 900 fondos que sí que ya están trabajando en el campo desde hace años y comprando fincas, sobre todo al sur, pero ya también aquí en Castilla y León, para estas actividades, y que han invertido ni más ni menos que más de 100.000 millones de euros. O sea que aumentaba, decían el otro día en la noticia del Ministerio, que aumentaba el precio del valor de las fincas en compraventa, pero también en arrendamiento, precisamente no es porque los agricultores vean una inversión buena, sino porque esta subida de precio de las fincas y de las rentas precisamente está auspiciada por estos fondos de inversión especulativos que están entrando a saco. Luego, la agricultura, se puede decir en general, es rentable, sí, es atractiva, pero sobre todo lo que está en peligro es para las pequeñas y medianas explotaciones y para los agricultores tradicionales, que estamos en detrimento de estos fondos de inversión especulativos, que al igual que lo están haciendo, por ejemplo, con los inmuebles, con las viviendas, y se está haciendo imposible entrar en los cascos urbanos, en el centro de las ciudades, a vivir, pues es lo que están atropellando también en el campo. Son cientos y miles de hectáreas las que ya están trabajadas por ellos, y que no saben ni dónde tienen esos olivos, ni saben dónde tienen esos pistachos o esos almendros. A nosotros no nos gusta que esto siga así. Lo que tenemos que defender, y en general no solo en España sino en Europa, es la agricultura tradicional, la profesional, la social, donde estamos todos incluidos, el 95% de lo que hay en Europa, y que esto no tiene nada que ver con la que nos quieren vender con Mercosur. O sea que incluso en igualdad de condiciones, porque hablabais de Mercosur, nosotros no vamos a poder competir con esos latifundios de Argentina, donde las explotaciones más pequeñas son de 650 hectáreas, que no las hay en Castilla y León, de productiva. Y las medias de Argentina son de 2.500 hectáreas. Y no vamos a Brasil, donde hay explotaciones de 200 y 250.000 hectáreas. O sea, en igualdad de condiciones, que no las estamos, porque no las estamos, con los mismos productos fitosanitarios, etcétera, no seríamos capaces de competir con ellos. Luego, imagínate si estamos en diferencia de condiciones. Pero se habla de las cláusulas espejo. Las cláusulas espejo no se contemplan en el derecho de comercio internacional. Es que no existen. No existen en ningún tratado. La Organización Mundial de Comercio no las contempla, y eso, por mucho que nos diga el ministro, no va a ser fácil de aplicar, a no ser que Europa presione y se cambien las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Tenemos problemas con Marruecos, como bien decías, Antonio, y problemas de tomates que están entrando, hay alertas sanitarias, a ellos se les exige un límite máximo de materias activas que vengan en esos productos, pero siguen utilizando los productos, y mientras no se pasen de ese límite máximo que contempla Europa, están trayendo lo mismo tomates, que están trayendo uvas de Perú o de Chile, o melones de Brasil, 160.000 toneladas que están entrando de melón de Brasil, aquí en Europa. Bueno, pues, si no se coincide con la producción que tenemos aquí, pues bienvenidos sean los melones, porque los tenemos todo el año en los supermercados, los vemos todos. Pero bueno, hay que respetar la producción propia, la soberanía alimentaria, y en eso estamos, y por eso protestamos, porque estos acuerdos son lesivos para la producción local, sea en España, sea en Europa, en cualquier país. Y nosotros tenemos que defender eso ante la venta de coches o otros bienes de equipo o informáticos. Tenemos que defender primero la alimentación, que es lo básico de cualquier país y sobre todo de la Unión Europea. Con todo lo que me cuentas y esos fondos de inversión, al final lo que se está tambaleando es un modelo de agricultura. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Y eso es lo que yo te decía que nos preocupa del acuerdo de Mercosur, que se afiance ese modelo de explotación, de latifundios, de multinacionales, porque ya hay esa cantidad de hectáreas muchas veces
los llevan propias multinacionales, incluso americanas, norteamericanas, ¿no? Como Cargill, etcétera, etcétera. Y lo que se está jugando aquí es el modelo de agricultura. Nosotros tenemos en España y en toda Europa un modelo de explotaciones familiares, es decir, para nosotros una explotación familiar es aquella explotación suficiente para dar, de la que vive una familia o varias familias, dos hermanos que se han quedado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos mayoritariamente y eso es lo que hay que defender, porque si no pues vamos a despoblar más todavía el medio rural. Nos van a echar a los que queremos seguir en los pueblos. Por eso nosotros en todas las reivindicaciones que metemos con el tema este de la competencia, primero decimos, nosotros, Europa, España, somos exportadores, también exportamos, ¿no? Queremos unas reglas de comercio que tampoco nos perjudiquen, porque si nosotros atornillamos mucho a esos países que nos venden, si luego no nos compran nada, pues también la hemos fastidiado, ¿no? Pero lo que sí metemos es una reivindicación de que los LMR, que son los límites máximos de residuos, en el caso de Mercosur vengan a cero y en el caso de Marruecos vengan a cero también. ¿Por qué? Precisamente porque ese límite de residuos, que es el que da los tratamientos, bueno, pues si se deja un poco abierta la puerta, pues no se van a cumplir. Por eso pedimos que el LMR, los límites máximos de residuos, bajen a cero para estos países. Y nos preocupa mucho el tema de los controles de puertos. En España se ha cambiado dentro de estas movilizaciones y dentro de los acuerdos y tal con el Ministerio, se ha acordado modificar el tema de los controles en los puertos. Ya se está haciendo algo, van a meter más funcionarios, se está metiendo más dinero, se están cambiando los porcentajes, pero nos preocupa otros puertos. También de fuera, en Europa, por ejemplo, la política portuaria es de cada país, o sea, la vigilancia en las fronteras le corresponde a cada país. De hecho, sabemos que un puerto muy conflictivo es el de Rotterdam. No hace mucho, una delegación de la Unión Europea quiso entrar en el puerto de Rotterdam para ver cómo se estaban haciendo los controles y no los dejaron pasar a una comisión europea, ¿no? Entonces, el puerto de Rotterdam nos preocupa mucho y por ahí entra la mayoría de productos que vienen de otros países, de Sudáfrica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde hay que incidir, ¿no? en exigir la cláusula de los límites de riesgo, pues que estén a cero, pero desde luego seguir insistiendo también en que se tiene que cumplir la ley de la cadena alimentaria. Para nosotros consideramos que en algunos productos está funcionando, o sea, no podemos decir que no está funcionando en nada, no. Está funcionando y en algunos sitios y ya se están haciendo muchos contratos cumpliendo la normativa con el tema de fruta, sobre todo este año en la zona central, en la zona sur, oye, pues no tienen queja ninguna. En el tema de leche, etcétera, etcétera, lo mismo. Otra cuestión es que ahora, por ejemplo, lo hemos visto en el vino también, ¿no? Ahora hay un problema con el viñedo, pero no porque no se hagan contratos con unos precios tal, sino porque no se recibe la mercancía porque hay exceso de producción. O sea, la ley de la cadena está funcionando donde se está aplicando. Y lo que hace falta es que se quiera aplicar y que se pongan los medios para ello. Y sobre todo lo que hace falta es que cada comunidad autónoma, porque las comunidades autónomas somos muy diferentes unas de otras, cada comunidad autónoma establezca un observatorio de costes de producción, para que cualquier productor pueda exigir con ese observatorio de costes, esto es lo que cuesta como mínimo producir, menos de esto no se puede vender. Y no lo tiene tan difícil, de hecho la Consejería de Agricultura ha dicho, ya nos dijo en un consejo agrario no hace mucho, ¿verdad?, que ya estaba empezando a hacer el observatorio este de costes, que iban a publicar los costes, pero solamente en el tema de la leche, que tenían más controlado y tal. Bueno, hoy lo que más prisa corre es establecer ese observatorio de costes, pero también de los cereales, que es muy sencillo, que nosotros lo hemos hecho. Nosotros desde la Alianza Pacoa le mandamos a la Junta hace un año aproximadamente, yo creo que fue en febrero o marzo, un estudio de 3 explotaciones, una de Soria, otra de Ávila, otra de Zamora, donde le poníamos los costes y los ingresos y los gastos de unas explotaciones cerealistas. Y le decíamos que costaba entre 700 y 750 euros a llevar adelante una hectárea de cereales, y que eso significaba, bueno, que los cereales no podían bajar de menos de 260, 270 euros, porque si no, no se cumple la cadena alimentaria. Eso lo hicimos nosotros, que no tenemos los medios que tiene la Administración.
¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque hay intereses muy grandes de operadores comerciales en que esas cosas no sigan así, etcétera, etcétera. Pero contra eso es con lo que hay que luchar, contra esos operadores comerciales, que es a los que estamos dirigiendo ahora las movilizaciones nosotros, las tres organizaciones, que bueno, pues, la última la hicimos en diciembre de la Tevía Franquina, que es la mayor importadora de trigo y la mayor consumidora de trigo que hay, pero no compra trigo en Castilla y León, toda viene en tren hasta su almacén. Seguiremos en alguna otra, ya tenemos vistas, pues estamos barajando varias posibilidades de importadores, exportadores, y bueno, pues ya veremos. Pero ahí hay que incidir, ¿no? Estos señores tienen que empezar a concienciarse que hay que cumplir la ley. Y desde luego, al gobierno de la nación y a los gobiernos autonómicos, hacer que la cumplan, que es su obligación. Vamos a dejarlo ahí, luego volvemos con Antonio, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más cuestiones de cara ya a este 2025. Ya estamos aquí de vuelta, seguimos con esta tertulia, hablamos ya de cuestiones que colean del 24, pero que serían interesantes también en este 2025. Vamos con Antonio Medina, porque una de las reivindicaciones que lleváis haciendo también muchísimo tiempo es un cambio en la política hidráulica en Castilla y León, y sobre todo con esos regadíos que, entre comillas, se podrían seguir desarrollando en la comunidad, y con toda esa legislación que tiene que soportar el agricultor a la hora de llevar a cabo el trabajo en sus explotaciones. Cuéntanos, Antonio, porque es de... Cuento, bueno, pues como sabes, se aprobó a trancas y barrancas porque quiso la señora ministra Teresa Rivera el último plan hidrológico. Ese plan hidrológico lo hemos visto siempre nefasto para el sector. Lo que venimos pidiendo desde ASAJA y las demás igual, las organizaciones agrarias, es que tiene que haber una política hidráulica real, que atienda lo que son los problemas y los intereses del campo, de los agricultores y de la gente en definitiva, porque es de lo que se trata al final, de llegar al consumidor. Lo que no puede ser es que se nos esté poniendo zancadillas a todo. Se está tratando y se hacen, de hecho, modernizaciones por parte tanto del gobierno, que pone dinero, como de la Junta en este caso, pero al final hay muchas trabas. Una de estas últimas trabas, que nos afecta aquí en Zamora, ha sido en Palencia. Después de haber hecho un proyecto de modernización y a estar todo avanzado, de golpe y porrazo, se agarran a unas causas medioambientales que denuncian los ecologistas, y ese proyecto se echa para atrás. No podemos estar así. Ya la gente ya está destinado el dinero, que está presupuestado. Ya estaba la gente tratando de ir comprando para, digamos, modernizar esas tierras, y se echa para atrás. Pero hay que ir mucho más allá. España es deficitaria en regadíos. Aunque la gente parece que no quiere que haya regadíos, parece que estamos esquilmando el terreno, no es así. Con menos hectáreas de regadío se produce mucho más. Aquí en Zamora tenemos el caso, por ejemplo, de que solo tenemos un 9% de lo que es de regadío, cuando la media en España está sobre un 20 y tantos, en Castilla y León en un 13, es decir, se necesitan más regadíos, pero más sistemas hidráulicos que vayan lo que es con los tiempos actuales. Y te voy a poner un ejemplo claro. Se está haciendo la modernización del canal Toro-Zamora, del canal de San José, el canal Toro-Zamora ya está hecho, y estamos viendo que una de las ventajas que ahorra costes, que es bueno para el medio ambiente, es que haya mini presas en el río, captar de ahí el agua, y nosotros como usuarios poder regar, que nos sale mucho más barato, incluso se puede producir electricidad. Pero lo que es la ley como he dicho, nueva que hay de confederación, no quiere nada que haya en los ríos. Quiere eliminar incluso lo antiguo de los ríos. Eso va en detrimento de una modernización que puedas llevar a efectos que salga rentable para el agricultor y en sí para la sociedad. Entonces estamos viendo que están poniendo muchos problemas. Decía un ingeniero un día que ya se han hecho muchas inversiones en este país, quedarán más por supuesto, en infraestructuras, lo que es de carreteras y tal. Ahora tocaba la parte hidrológica. La parte hidrológica es muy importante y lo estamos viendo, y no me gustaría hablar de este tema, pero hay que sacarlo. El tema, yo no voy a echar culpas a ninguno ni quien ha tenido la culpa, el tema de la Dana. El tema de la Dana en Valencia ha sido por una dejadez de confederación en ese caso. Aquí también, yo el otro día le pedía
a mi presidente que mandase un escrito a Confederación Hidrográfica del Duero porque todos los cauces están sucísimos. Y el colmo de los colmos es que no te los deja limpiar a ti, es decir, muchos agricultores en su zona limpiarán ese trozo del río, de los arroyos, pero no te lo dejan tocar. Eso puede tener unas consecuencias nefastas. Si hay una crecida aquí, como ha habido algún año, ya llevamos años que no las hay, y encima Zamora, que es, digamos, la última que recoge todo el agua antes de llegar a Portugal, estamos viendo que se han inundado todos los campos de cultivos, porque no hay unas infraestructuras que retengan eso, no hay unos cauces que estén limpios. Por eso es lo que reclamamos, que de una vez por todas, sensatamente, es que no se está teniendo sensatez, igual que hemos hablado muchas cosas de la Comunidad Europea, no sé quién se sienta a las mesas. Hay que empezar por una política, el plan hidrológico para mí, a mi gusto, debería ser a nivel nacional. No se puede, como hemos pedido desde aquí, desde Zamora, estos 2 años que no hemos tenido agua para regar en los canales, hemos pedido que desde Riaño, que sí había agua, nos trasvasasen para aquí agua porque se puede, pero claro, los de León se negaban. Yo también me hago una cuestión en este caso. Nosotros sufrimos siempre las inundaciones porque somos los últimos, ¿las van a pagar ellos? No. Por eso debe haber un plan nacional, en el caso del regadío, para que se tomen lo que son las medidas a nivel nacional, es decir, si no hay alguna zona se pueda trasvasar para otra. Si hay que hacer una obra porque es mejora para el resto de España, es otra. Y lo que hay que mirar también, hace poco se lo decía yo a un portugués en unas conferencias que estuvimos, el acuerdo que del Albufeira, famoso con Portugal, lo que no puede ser es que estén regando los portugueses, que tienen todo su derecho a regar, pero que estén regando hoy día mucho mejor que nosotros, como son los últimos, acumulan todo el agua ahí, que les va pasando por el cauce ecológico, por las cantidades que les hay que dejar, y están regando mejor que nosotros. Sin embargo, nosotros estamos sufriendo mucho lo que es todas las campañas de riego. Hemos tenido una campaña normal, con toda la dotación existente, pero también hay que decir que al principio, pues como es ahora mismo en el canal de San José o en el del Toro Zamora, que son los 2 grandes de la provincia de Zamora, a día de hoy, la dotación de agua sería de unos 3.000 metros cúbicos, a día de hoy según están los pantanos, es decir, con eso no tenemos una campaña normal. Tenemos que esperar, como pasó el año pasado, y que no podemos planificar cultivos, a que empiece la primavera, si es que llueve o no llueve, o nos quedamos con esa campaña. Pero es que hemos tenido 2 campañas para atrás que han sido así, 3.000, 4.000 metros cúbicos, así no podemos pagar todas las obras que se han hecho de infraestructuras que estamos haciendo en las modernizaciones, no las podemos pagar, hemos puesto placas solares, es decir, vamos haciendo todo lo que el gobierno o los gobiernos pertinentes, las comunidades, me da igual quién sea, todo lo que se nos va pidiendo nosotros, el agricultor, lo va haciendo. Sin embargo, la administración cada día nos va restringiendo más, o el agua, o problemas de riego, o que no la hay porque primero son las hidroeléctricas, o la industria que hemos hablado antes que nosotros. Es decir, que cada día tenemos más problemas aunque estemos modernizando. En este sentido, has nombrado las hidroeléctricas y quiero preguntaros en qué punto están, porque al final nos llegan diferentes informaciones y no sabes a qué atenerte. Esa reivindicación histórica, sí que hay alguna restricción en los últimos meses, pero siguen llegando noticias de la implantación de fotovoltaicas en muchísimos puntos de la provincia. Después hablaremos del biogás, que también es otra de las cuestiones que está despertando mucha controversia, pero en el tema de las fotovoltaicas parece que ha habido un impasse en los terrenos de regadío, pero en el resto no sé si se debe a lo mejor al abandono en algunos puntos de tierras de cultivo o a qué. Bueno, la verdad es que hay que decir que el tema de las plantas de energía fotovoltaica, de energía solar, en Zamora presentaron varios proyectos en zonas de regadío, ¿no? Y resulta que era la única provincia que afectaba a tierras de regadío en toda Castilla y León. Y mira que había plantas preparadas, ¿no? Gracias a un trabajo que hicimos las organizaciones agrarias directamente en la Consejería y sobre todo también en el Consejo Económico y Social, en el CES, donde estamos presentes y estamos representados allí, pues hizo un trabajo, conseguimos excluir el regadío, ¿vale? Ahora el siguiente paso es seguir intentando que queden excluidas las tierras fértiles también y que se están utilizando para cultivos viables, porque el resto que no es regadío pues está sujeto a que pueda ser eso. Pero sobre todo ahí estamos trabajando para que no haya ni una sola expropiación, ¿no? Y bueno, pues eso nos preocupa porque la administración regional, que es quien certifica los proyectos, quien tiene que dar el visto bueno, los tiene que dar por ley, le tiene que dar la autorización incluso de esas expropiaciones, porque no le queda más remedio, porque si no, pues está así la ley, si no,
les pueden acusar de prevaricación, pues eso es lo que tenemos que intentar cambiar, porque lo que no es de recibo es que bueno, un señor tiene todo el derecho del mundo a poner su parcela de placas solares si quiere invertir en ello, pero para que ese señor ponga placas que le quiten la tierra al de al lado, para ponerla también de placas cuando él quiere seguir labrándola, eso es a lo que no hay derecho. Entonces, expropiaciones, desde luego, no se puede, no las vamos a consentir. El tema de la producción eléctrica, bueno, pues ya sabemos lo que hay. En Zamora somos expertos en producir mucha energía eléctrica y que no tengamos aquí los beneficios. Eso nos ha pasado con los embalses. Zamora es la provincia que más embalses tiene de agua en los ríos, en el Tera, el Esla, en el Duero. La provincia con más embalses y ninguno es para regar. Bien, bueno, ahora se terminan algunos permisos algunas concesiones a Iberdrola para el tema de la utilización de los embalses. Antes de renovarlos se podía estudiar que esos embalses también sirvan para riego. Hoy tenemos técnicas modernas de riego que no llevan mucho gasto de agua y se pueden poner muchas hectáreas en cultivo a través de riegos por goteo. ¿Por qué no? Se pueden poner muchos otros cultivos alternativos, no sembrar cereales, pero sí cultivos alternativos con sistemas de riego por goteo, etcétera, etcétera. Y podríamos llevar riqueza así a las poblaciones de verdad, porque resulta que donde se han ubicado los embalses, en Zamora, más despoblación hay. Donde menos despoblación hay es en las zonas donde ha habido regadíos, las zonas de Benavente, las zonas de Toro. Donde ha habido regadíos siempre ha habido futuro. Y dependemos del agua de otras zonas. Entonces, para regar en Toro tenemos que tener agua en el Pisuerga, tiene que venir del Carrión, etcétera, etcétera. Si quieren regar en Benavente, tienen que venir de León. Qué triste, ¿no? Tener aquí agua en Zamora y no estar utilizándola también para riego y para que esas zonas tengan vida y tengan gente. Los regadíos tienen que ser fundamentales, es una política que la Junta de Castilla y León tiene que defender a muerte y conseguir que el Gobierno de la Nación, a través de las Confederaciones Hidrográficas del Duero, pues tenga flexibilizar, y en ese trabajo estamos de continuo, ¿no? Es un muro, es una pared. Hacer cualquier trámite o pedir cualquier cosa en Confederación Hidrográfica, bueno, es como darse contra una pared. Nosotros hace mucho tiempo, yo creo que las tres coincidimos, por lo menos sí UPA y COAG, coincidimos en que a lo mejor las transferencias de las confederaciones había que hacérselas a la comunidad autónoma por donde transcurre el río, ¿no? Por ejemplo, el Duero, quitando una pequeña zona de Miranda, por encima de Miranda, pues prácticamente es todo de Castilla y León. Vamos a intentar decir que desaparezca Confederación de una vez y que lo gestionen en la comunidad autónoma, porque a lo mejor está más cercana a nosotros que Confederación. Vamos ahora con uno de los temas más candentes de la segunda mitad del 24 y que seguirá coleando en este año seguro y para el siguiente también, que son las plantas de biogás, con todas las que están proyectadas en la provincia. Posturas muy encontradas desde pueblos y localidades concretas que están en contra de que se instalen esas plantas de biogás, a la administración que dice que tiene que pasar X requisitos y que son muy exhaustivos y restrictivos, desde otros puntos que se ve como una oportunidad de futuro en la generación de empresa y en el tratamiento de los purines. ¿Qué nos contáis? Pues más de lo mismo, ¿no? Porque esto no es nuevo, ¿no? Cuando se instalan estas nuevas inversiones, sobre todo desconocidas aquí en España, porque en otras partes de Europa sí que ya llevan años con más plantas. Aquí, yo creo que en Castilla y León solo tenemos una en Valladolid, que pertenece además a la administración. Entonces, esto, cuando entra algo nuevo, pues siempre hay esa sospecha de cómo va a funcionar, si va a emitir sobre todo malos olores, si va a haber filtraciones al acuífero, todo eso que se está poniendo ahí en los debates de que estas plataformas que han surgido en algunos pueblos donde se van a concentrar esas plantas. Pues bueno, todo eso hay que mirarlo con mucha calma, con mucha tranquilidad, y yo creo que en eso la administración regional, cumpliendo una normativa europea, porque esto
para toda Europa, no es que en Castilla y León se cumpla otra normativa diferente, se les exija todas las condiciones para que no haya ningún tipo de emisiones de malos olores ni filtraciones al acuífero. También fuera que yo, si tengo una granja, a mí no se me permita, como no se me permite a mí, a ningún ganadero, ni filtraciones, sí los olores, porque al esparcir los purines y los estiércoles, la emisión de olores es inevitable, y de hecho se prohibió la dispersión del purín en abanico para hacerlo con las mangueras a ras de suelo, para evitar no solo menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, sino además menos malos olores que a la población le molesta. Luego entonces todo eso tendría que estar a nivel cero o casi cero para ganar en seguridad, sobre todo para los que vivimos en los pueblos. O sea, si queremos evitar esos malos olores del esparcimiento de purines y estiércol en el campo que se está emitiendo ahora, que es inevitable, pues lo podríamos hacer con estas plantas. Y si además captamos ese gas metano que está en esos purines y en esos estiércoles, estamos sacando un valor añadido a un desperdicio de las granjas que, además de fertilizar el suelo, eliminaríamos esas dos cuestiones. Ahora, eso sí, con todas las exigencias que tienen que llevar para que estas plantas no ocasionen ni malos olores ni malas situaciones dentro de donde se van a instalar. Yo tengo una muy cerca de mi explotación, tú la conoces porque has estado allí varias veces, y no estará ni a 1 kilómetro donde van a montar 2 plantas. Yo entiendo estas plataformas y estos pueblos que denuncian esta situación y que no están de acuerdo, y que generan a veces enfrentamientos entre personas y entre los ayuntamientos. El alcalde y el ayuntamiento de un pueblo no puede decidir si esa planta se va a poner o no se va a poner. Su informe no es vinculante. La decisión final de la autorización de esa planta, como de cualquier empresa y de cualquier granja, de cualquier actividad económica en Castilla y León en concreto, la toma la Consejería de Medio Ambiente, en este caso, que es la que tiene que tomar esas medidas restrictivas. Por eso yo creo que echar el foco entre unos pueblos y otros, o entre un ayuntamiento y otro, eso no cabe. Yo creo que no tiene sentido. Tiene sentido protestemos ante la Administración autonómica, que es quien tiene que dar esas autorizaciones, siempre exigiéndole para que estas empresas cumplan con toda la normativa y que además tengan inspecciones periódicas y exhaustivas, para que si tienen esos biofiltros en los que ellos dicen que no va a salir ninguna emisión de malos olores, que se cumplan esas restricciones. Entonces, llegando a eso, pues podemos negarnos a todo, como a las centrales nucleares hace 30 años, o cuando yo era muy joven, todos decíamos nucleares, no gracias, ¿no? Y ahora resulta que es una de las energías más limpias y renovables de las que hay. Si no fuera por los residuos, pues ahora mismo la nuclear, la moderna, la de fusión, es la más segura y la más eficaz que tenemos ahora mismo en el mundo, donde se está tirando en otros países o en otros sitios por ella. Todo eso, vamos a ver, la sociedad necesita energía. Se va a producir un gas de algo que se desperdicia y se va a la atmósfera, produciendo efectos como el cambio climático, que nos está haciendo danas como la que decías tú en Valencia, y sobre todo periodos de sequía muy amplios y altas temperaturas que son difíciles de soportar cada vez más para el campo. O sea, los más perjudicados en este caso de que esos gases de efecto invernadero sigan emitiéndose y se pueden evitar también de alguna manera con estas plantas, recogiendo ese gas metano, inyectándolo a esa red de gasoductos que tenemos precisamente, que pasan por Zamora. A mí lo que no me gusta es que ese gas se vaya por el norte a industrias que no tenemos aquí en Zamora. Debería de llevar una contrapartida que se le exija que toda esa producción de gas vaya conllevando también industrias que se fijen aquí en Zamora en concreto, y que fijen población y empleo. Esa es la contrapartida que se le debe exigir a estas empresas. Sabemos que la planta va a ser muy poco trabajo, 10, 15 o 20 trabajadores, pero en definitiva no va a ser la solución para el trabajo aquí, sino que se les obligue también a la Administración a que ciertas industrias se instalen aquí y crean empleo. Se ha hablado también de que al final las plantas de biogás pueden, independientemente de que tengan mayores o menores beneficios o impacto en el medio ambiente,
se habla de que pueden ejercer un efecto llamada a las macrogranjas. No sé si es un argumento un poco deliberado o si puede ser real por lo que ha pasado en otras zonas de España. Bueno, la verdad es que yo no sé si tendrán un efecto llamada o no. Yo creo que el tema de las plantas de biogás, primero, como bien decíamos, y lo ha dicho Lorenzo antes, pues hay que tener prudencia con ese tema, ¿no? Pero desde luego hay que exigirle que se cumplan todos los requisitos habidos y por haber. La consejería, la administración, tiene que dar el visto bueno del tema medioambiental, ¿no? Y bueno, en ese regadío que comentaba antes Antonio de Palencia, se le quitó la licencia, no se le dio la licencia ambiental por una cuestión técnica de superficies, de errores en superficies, ¿no? Entonces, pero si no hay un motivo claro, la administración tiene que obligatoriamente dar ese permiso, ¿no? Si no hay un motivo real, claro, que se vea en el expediente. Entonces, bueno, pues es complicado. El tema de efecto llamada de macrogranjas, mire, lo primero que tenemos que decir, y desde las organizaciones agrarias ya lo hemos dicho, lo hemos explicado muchas veces y más aquí en Zamora, porque ha habido mucho movimiento en eso, primero hay que hablar de lo que es una macrogranja y lo que es una granja. Para nosotros, o por lo menos para mí, una macrogranja es lo que se quería poner en Noviercas. 20.000 vacas, que es un censo de vacuno, pues bueno, que podía echar del sector, iba a producir tanto como el 30% de los ganaderos de vacuno de leche de toda Castilla y León. Eso es una macrogranja, ¿no? Una granja que crean o que quieren crear un agricultor, vamos, un ganadero, o dos hermanos ganaderos que van a vivir de ello, hoy necesita un mínimo de lechones y un mínimo de cebones para poder sufragar los gastos que lleva eso. Antes había cebaderos, y Lorenzo es un experto en el tema, porque lo tiene, pues cebaderos de 1.000, 1.200, 1.500 plazas de porcino de cebo. Es que ahora como mínimo tienes que tener 3.000 cebones para poder pagar las instalaciones. Como mínimo necesitas de 3.000 de cebo, y claro, si son 3.000 de cebo, pues estamos hablando de 12 o 14.000 de lechones, como mínimo. Entonces, eso no es una macrogranja, que quede claro, ¿no? Eso no es una macrogranja. Eso, nosotros, las granjas que planteen los ganaderos, para vivir una familia de ellas, las tenemos que defender a capa y espada, porque es alguien más que se queda en nuestros pueblos. Otra cosa es esas sí macrogranjas que sí que son reales, que quieren imponer pues algunas multinacionales o empresas integradoras de este tema que las hacen directamente. Pues ahí puede haber un problema. Yo no sé si nosotros lo que decimos es que las plantas de biogás lo que tenían que venir es a solucionar los problemas donde hay concentración de granjas de porcino. Donde hay concentración de granjas ya existentes, ahí es donde deberían de ponerse, en todo caso, cumpliendo todas las medidas. No venir a hacer llamadas y reclamos, ¿no? Yo creo que eso no está por comprobar, pero bueno, hay que tener mucha precaución con eso. Pero yo lo que digo es eso, que las granjas de ganaderos, bienvenidas sean, porque es futuro para nuestros pueblos. Yo os quería añadir al respecto, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero hay una parte que creo que se está quedando en el tintero y a mí sí me gustaría decirle. Yo creo que todas las organizaciones, estas empresas han tratado de contactar o han contactado con nosotros y nos han explicado en sí lo que es. Yo mirando lo que es el sector agroganadero, y si no nos han mentido en lo que nos han propuesto, aparte de lo que se ha dicho y que hay que cumplir todas las leyes ambientales que haya, puestos de trabajo, etcétera, etcétera, a mí me ha parecido interesante, nos ha parecido desde nuestro punto interesante, yo a mi ejecutiva se lo he pasado, a todos les ha parecido bien, y más que ganaderos por muchas cosas. Pues, una de las principales es, como estamos diciendo, los residuos que tenemos de purines y de estiércoles. A día de hoy no se ha aplicado todavía lo que es la normativa, la ley de restauración de la naturaleza. En ella lo que contempla es que esos productos que tiene ahora el ganadero tienen que ir tratados a las tierras, no pueden ir como se está tirando hasta ahora. Aparte de cómo se está tirando con abanicos, tienen que llevar un proceso de tratamiento. No sé en qué consistirá ese tratamiento, si pasar por altas temperaturas, volver el estiércol muchas veces hasta que coge una temperatura para que vaya más degradado a la tierra. Eso con estas plantas se le suprime. Esas plantas se lo cogen y hacen ellos el tratamiento, porque de hecho, aparte de pagarles, que ya están haciendo contratos al ganadero, de 9 a 12 euros, según tengo entendido, por tonelada de estiércol
a lo que es al ganadero, les vuelven a repercutir, les vuelve para ellos ya transformado en materia orgánica, sin ningún residuo, digamos, contaminante, ni semillas, que es muy importante, en las tierras estaban tirando los estiércoles que van con semillas y luego tenemos que tratar con herbicidas, que eso es otro coste añadido. Resulta que de esas empresas a la temperatura que sale, digamos, hecho ceniza, es materia orgánica, y se lo vuelven a entregar al ganadero y al agricultor. Eso por una parte de la ganadería, es decir, ese problema tan grande que tienen con todos sus residuos, yo creo que es una manera de solucionarlo, como dice Aurelio. Habrá zonas que a lo mejor haya que poner más digamos, más industria de esta, porque a lo mejor la necesita más en esa zona. Y luego en el sector agrícola, a mí me ha parecido muy interesante las explicaciones que nos han dado. Si las cumplen, como digo, por lo menos lo que nos han explicado me parece muy rentable. Hay que darse cuenta que nos van a recoger la paja del maíz. La paja del maíz para nosotros tiene unos costes cuando cosechamos, de que la tenemos que enterrar, voltear, ya que no se puede ir de por sí de quemar. Y a mayores, todo lo que se lleven por toneladas te lo devuelven también en materia orgánica. Y otro de los cultivos que parece ser que quieren coger, porque se les obliga la normativa para mejorar los purines y todo lo que sale de esa planta, es restos de poda. Hay que recordar que estamos en una zona como es Toro, como se está poniendo muchos árboles por todos los sitios. Si recogiesen, yo sé que no van a recoger al final el 100%, pero bueno, al que le toque, digamos, a la lotería en ese aspecto, si le recogen de una plantación todos los sarmientos y los restos de poda que haya, el beneficio económico es muy grande. Y ahí también tengo que recalcar que la normativa europea no nos quiere dejar quemar nada. Y cuando digo nada, es nada. Ya no nos deja quemar los restos de pajas, aunque estamos tratando las organizaciones agrarias que sea así, pero es que también la normativa prohíbe quemar todo lo que son sarmientos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Picarlos en las tierras, máquinas especiales, etcétera, etcétera? Yo creo que todas estas plantas vienen a suprimir todo eso. Si de verdad nos garantizan, y como parece ser que ha habido gente ya en las zonas estas que han empezado de conflictos en las plataformas, han viajado a Alemania. En Alemania tengo que decir el dato que hay 11.000 plantas de estas puestas, y muchas están en plantas, como estabais hablando, de explotaciones que no son macrogranjas, que tienen 3.000 o 4.000 cabezas, y ellos mismos las tienen allí porque sacan otra ganancia añadida, que es el metano en este caso, que es lo que decía Lorenzo. Entonces yo, desde el punto de vista agronómico, las veo bien. Es para mí hasta fijar población, porque a la larga a los ganaderos, si les van a exigir tantas cosas de purines y tal, al final se van a acabar yendo por de tanta normativa que hay. Estas granjas vienen un poco a suplir, si cumplen, vuelvo a recalcar. El problema es, como siempre, tiene que estar la administración encima un poco de ellas para que cumplan, porque como nos han dicho, va todo impermeabilizado, no van a captar aguas de los acuíferos, que ahí sí te quiero decir que me da mucho más miedo, y no nos has preguntado por ello, las plantas de hidrógeno. Ya Confederación ha concedido a una aquí en Zamora la extracción. Hay que recordar a los oyentes que por cada litro de hidrógeno que se produce son 10 de agua que se gasta. Y el colmo de los colmos, se quiere hacer un viaducto desde aquí, desde Zamora, que vaya a Alemania, es decir, siempre para Alemania todo. Es decir, los perjudicados somos nosotros, pero para Alemania votos. Aquí no tenemos agua, yo he dicho muchas veces, pues que nos manden por otro viaducto paralelo al lado, agua. Si realmente esas plantas de hidrógeno se autoriza como está la Confederación, hoy posiblemente salga otra autorización de otra planta más, a mayores. Lo que es el acuífero de los Arenales, que está muy dañado, hay que echarse las manos a las cabezas, y yo creo que es el regante también Lorenzo, que tiene de captaciones de acuíferos. Vamos a tener unos problemas muy serios con esa planta. Eso me preocupa a mí más que lo de las plantas de biometano, que han empezado a decir que por los olores. Yo lo que sí le diría, todo mi respeto a estas plataformas, que se informen bien también. Lo que no puede ser, como yo he discutido con alguna gente, que se van a traer vacas muertas y que van a meter vacas muertas ahí. Pero ¿de dónde sacan esos datos? Si eso tiene que estar controlado por la administración, y lo que se ha hablado es de purines y de estiércoles, con la mejora, como estoy diciendo, de restos vegetales. Lo vamos a dejar aquí. Creo que tenemos para otro serial, ¿eh? En cuanto nos metamos con uno, vamos a hacerlo solo de energías renovables. Yo os llamaré. Vamos a seguir. Y de fauna. Y de fauna, que tenemos allá el lobo todavía en ciernes. Sí. Pues aquí vamos a terminar este repaso muy genérico a las cuestiones que afectan al sector agropecuario aquí en la provincia de Zamora. Nos vamos a ir ya, pero eso sí, les vamos a dejar con los últimos datos de la lonja de Zamora. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por estar aquí, y como esto no para, volveremos a hablar en breve. Muchas gracias. Y pues lo dicho, les dejamos con los datos de la lonja, volvemos en minutos.
La lonja de Zamora celebrada hoy nos deja muy pocos cambios. En la mesa de porcino se han registrado pequeños descensos. Los precios en el selecto, el normal y el graso bajan 1 céntimo el kilo. Así el selecto y el graso se cotizan a 1,565 euros el kilo, mientras el normal lo hace a 1,555 €. Se mantienen, eso sí, sin cambios los precios del ibérico pienso hasta 150 kilos, que se paga a 2,59 el kilo, al igual que el kilo de desvieje, que sigue cotizando a 58 céntimos. Los lechones se mantienen sin cambios esta semana. El lechón gran partida se paga a 80 euros unidad y el de recogida de pequeñas partidas se cotiza a 71 euros. Los tostones sí sufren una bajada generalizada de 4 euros la unidad. Así, los tostones de 6 a 8 kilos se pagan ahora a 40 euros y los tostones sin hierros a 49. No cotizan los tostones para vida. La mesa de ovino y la de cereales, como saben, siguen sin cotizar en la lonja zamorana. Pues ahora sí, cerramos esta ventana al campo y a la provincia. Volvemos como siempre dentro de 7 días. Pasen una feliz semana. Adiós. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.